Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. El imperio se está materializando ante nuestros propios ojos. Durante las últimas décadas, a medida que se derrumban los regímenes coloniales y luego, precipitadamente, a partir de la caída de las barreras interpuestas por los soviéticos al mercado capitalista mundial, hemos asistido a una globalización irreversible e implacable de los intercambios económicos y culturales. Junto con el mercado global y los circuitos globales de producción, surgieron un nuevo orden global, una lógica y una estructura de dominio nuevas. En suma, una nueva forma de soberanía. El imperio es el sujeto político que efectivamente regula estos intercambios globales, el poder soberano que gobierna al mundo. Muy buenas tardes, bienvenidos, esto es Letras Militantes. En esta ocasión hemos decidido abordar el tema del imperialismo como un tema muy importante dado el contexto mundial, dado las situaciones que globalmente pues estamos siendo testigos, estamos testimoniando, estamos siendo incluso pues testigos vivos en el caso de México de estas iniciativas de ley que buscan transformar el escenario neoliberal que nos dejaron los gobiernos anteriores, los regímenes anteriores. Y este término de imperialismo que vamos a tratar de ahondar, vamos a tratar de definir, de generar sus parámetros, de caracterizarlo para poder entenderlo mejor, tiene mucho que ver con la emisión de la semana pasada, cuando hablábamos de lawfare, como esta herramienta jurídica para hacerle la guerra a los gobiernos progresistas, esta manera de desestabilizar e incluso encarcelar gobernantes que ha caracterizado los últimos, por lo menos la última década, las primeras 2 décadas del siglo XXI, en donde el colonialismo ha dado lugar a otras formas de intervención que tienen que ver directamente con lo legal. Y bueno, esto enfocado a un dominio que no tiene que ver específicamente con un país. Generalmente cuando hablamos de imperialismo, lo primero que nos viene a la mente es el imperialismo yanqui, es esta manera de control económico, militar que tienen los norteamericanos, los estadounidenses, sobre otras economías y otras sociedades en el mundo. Sin embargo, como vamos a ver en parte de esta lectura, vamos a encontrarnos con que el colonialismo, el imperialismo, mejor dicho, no obedece ya a unas fronteras, no obedece ya a un gobierno de un Estado-nación o un régimen de gobierno de un Estado-nación, sino que tiene que ver con esta composición de intereses económicos transnacionales, estos capitales que no tienen nacionalidad y que se mueven de manera furtiva de un lado a otro del planeta. Y esto a partir de este texto, un libro muy importante de Michael Hart y Antonio Negri que se titula Imperio. Este texto me lo encuentro en la revista de la Universidad de México, en su número más reciente. Se puede encontrar en casi cualquier lado. Esto me lo encontré de casualidad en un Sanborns y con un costo muy bajo. Y es, la verdad, un número dedicado principalmente, digamos que el tema central de la revista en esta ocasión es el imperialismo, pero haciendo pues unas interpretaciones y haciendo un recuento que me parece muy interesante, comenzando por este texto de Hart y de Negri, que pues ya conseguiremos para ahondar de manera más específica. Entonces, bueno, esto nace también a partir, el interés sobre este tema, a partir de la intervención que hace nuestro compañero Evo Morales en la visita que tuvo aquí al Sindicato Mexicano de Electricistas, la más reciente, porque ya ha venido en otras ocasiones. En la más reciente visita él mencionaba, y lo hacía de manera muy directa, de manera muy clara, comentaba que puede haber partidos progresistas, puede haber partidos ambientalistas, puede haber partidos con muy buenas causas y con muy buena voluntad, pero mientras no se definan como partidos antiimperialistas, sus esfuerzos prácticamente van a ser nulos, porque van a seguir en el mismo marco que el propio imperialismo va creando para este juego político que no cambia
el modo de cómo se hacen las cosas en estas esferas del poder del imperialismo. Entonces vamos a entrar en esa explicación que primero nos dan Michael Hart y Antonio Negri, y posteriormente entraremos en un artículo de Adela Cedillo que también nos habla de esta definición del imperialismo. Por lo pronto continuamos con Imperio de Michael Hart y Antonio Negri. Muchos sostienen que la globalización de la producción y el intercambio capitalistas significa que las relaciones económicas se han hecho más autónomas respecto de los controles políticos y, en consecuencia, que la soberanía política está en decadencia. Algunos ensalzan esta nueva era como la de la liberación de la economía capitalista de las restricciones y deformaciones que le habían impuesto las fuerzas políticas. Otros le critican haber cerrado los canales institucionales a través de los cuales los trabajadores y ciudadanos pueden influir en la fría lógica de la ganancia capitalista u oponerse a ella. Indudablemente es cierto que, en concordancia con los procesos de globalización, la soberanía de los Estados-naciones, si bien continúa siendo efectiva, ha declinado progresivamente. Y bueno, haciendo referencia justamente a esto de cómo el control político, pues tiene que ver, esa pérdida de control político tiene que ver con la desregulación de los propios estados, adoptada a partir de estas políticas neoliberales económicas que se implantan en los 70s a partir del golpe de Estado en Chile, y que a partir de los 80s empiezan a expandirse por todo el mundo, incluso en el propio corazón de los países imperialistas, el caso de los Estados Unidos con el gobierno de Ronald Reagan, y en la Unión, en Gran Bretaña, en Inglaterra, con el gobierno de Margaret Thatcher. Los factores primarios de la producción e intercambio, es decir, el dinero, la tecnología, las personas y los bienes, cruzan cada vez con mayor facilidad las fronteras nacionales, con lo cual el Estado-nación tiene cada vez menos poder para regular esos flujos y para imponer su autoridad en la economía. Aquí hay que subrayar que efectivamente el dinero, la tecnología y sobre todo los bienes, las mercancías, son las que mejor se mueven por este planeta últimamente, y a partir de este periodo de enclaustramiento que vivimos con la pandemia por el COVID, vimos cómo estos servicios de compra por redes sociales, por internet, y los servicios de mensajería crecieron de una manera brutal, y que lógicamente ya estamos hablando de envíos internacionales que no se tardan 3 meses o 4 meses como pasaba hace algunas décadas, sino que ahora prácticamente en términos de días, de semanas, ya los productos están a la puerta de nuestras casas. En el caso de las personas, pues no es tan fácil. Sabemos que si bien hay tratados de libre comercio que permiten el libre tránsito de la gente, como ocurre en la Unión Europea y los países que forman parte oficialmente de la Unión Europea, bueno, ahí los trabajadores pues no tienen tanto problema de desplazamiento, ¿no? El problema ya se vive en los propios países por cuestiones xenofóbicas, por cuestiones de proteccionismo económico, pero el traslado de personas de un lugar a otro para el trabajo, pues lo estamos viendo hoy simplemente en México, con el problema de todas estas caravanas de migrantes de Centroamérica y de otras regiones del mundo que llegan a nuestro país con la intención de llegar a los Estados Unidos, y que ahora nuestro país se ha convertido en ese filtro para evitar que lleguen al vecino del norte. Entonces sí, efectivamente los gobiernos han perdido poder frente a la regulación económica del tránsito de dinero, el tránsito de tecnología y de bienes, de mercancías, pero en cuanto a las personas todavía hay restricciones muy fuertes y que son francamente inhumanas. Se trata mejor a las mercancías que a los seres humanos. Ya ni siquiera deberíamos concebir a los Estados-nación más dominantes como autoridades supremas y soberanas, ni fuera de sus fronteras, ni tampoco dentro de ellas. La declinación de la soberanía de los Estados-nación no implica, sin embargo, que la soberanía como tal haya perdido fuerza. Durante todo el tiempo que se produjeron las transformaciones contemporáneas, tanto los controles políticos y las funciones del Estado como los mecanismos reguladores continuaron gobernando el ámbito de la producción y el intercambio económico y social. Hay que ser también muy cuidadosos con el término de soberanía. Si bien lo hemos adoptado como el poder de decidir
La soberanía en un inicio consistía en el poder de decidir, que estaba centrado en esas cúpulas de poder, en los regímenes que gobernaban antes incluso de los estados-nación, en este caso los reinos. Por eso se le consideraba al rey el soberano, ¿no? Porque era quien tenía la máxima autoridad para decidir sobre los asuntos de Estado, sobre los asuntos de gobierno. Eso, pues, digamos que de alguna manera se expropió a través de las revoluciones burguesas, a través de las movilizaciones sociales, que le fueron restando poder a la aristocracia, a la monarquía, y que finalmente se convirtieron en repúblicas a partir de la democracia. Sin embargo, el término de soberanía es un término muy endeble, que requiere pues también un análisis más a fondo para entenderlo, porque simplemente nuestra Constitución, la propia Constitución reconoce que la soberanía reside originalmente en el pueblo. Sin embargo, la delega en estos gobernantes, en estos representantes por los que vota en procesos supuestamente justos y democráticos, pero que a final de cuentas vemos que no se cumple esta máxima de la soberanía. Nuestra hipótesis básica consiste en que la soberanía ha adquirido una forma nueva, compuesta por una serie de organismos nacionales y supranacionales, unidos por una única lógica de mando. Esta nueva forma global de la soberanía es lo que llamamos imperio. La declinante soberanía de los estados-nación y su creciente incapacidad para regular los intercambios económicos y culturales es en realidad uno de los síntomas primarios de este imperio que comienza a emerger. La soberanía del Estado-nación fue la piedra angular de los imperialismos que construyeron las potencias europeas a lo largo de la era moderna. No obstante, lo que hoy entendemos por imperio es algo por completo diferente del imperialismo. Las fronteras definidas por el sistema moderno de Estados-nación fueron fundamentales para el colonialismo y la expansión económica europeos. Las fronteras territoriales de la nación delimitaron el centro de poder desde donde se ejercía el dominio sobre los territorios extranjeros externos, a través de un sistema de canales y barreras que alternativamente facilitaban y obstruían los flujos de producción y circulación. El imperialismo fue realmente una extensión de la soberanía de los Estados-nación europeos más allá de sus propias fronteras. Hay que ir delimitando estos conceptos. El colonialismo es justamente esta expansión territorial a través de la invasión directa y violenta en otros territorios. La toma violenta de estos territorios, la toma por la fuerza con ejércitos invasores que lograron expandir esas fronteras. Y entonces había un control directo sobre la extracción de las materias primas y los bienes que servían para comercializar en otra parte del mundo. Esos bienes no se comercializaban en ese mismo país, sino que se llevaban al país invasor, al país colonialista, y ya a partir de ahí este país establecía sus propias relaciones comerciales hacia afuera. Y el país colonizado era quien tenía que consumir lo que producía este país o los productos que recibía de su relación comercial con otros países. No se dejaba, por tanto, a las colonias poder subsistir mediante sus propios productos, sus propias mercancías. El caso de América Latina es específicamente importante por eso, porque no se les permitía hacer las mercancías. Era una extracción de materias primas para que se pudieran explotar en otro lado. Entonces, esto es lo que delimitó la evolución de estos estados colonizados y que a la larga lograrían su independencia, pero estarían ya sometidos a otro tipo de relaciones comerciales que son postcolonialistas y que van enfocadas a esta cuestión del imperio. El imperialismo fue realmente una extensión de la soberanía de los Estados-nación europeos más allá de sus propias fronteras. Al fin y al cabo, casi todos los territorios del mundo podrían dividirse en parcelas y el mapa del mundo entero aparecería codificado con colores europeos. El rojo para los territorios británicos, el azul para los franceses, el verde para los portugueses, etc. Allí donde tenía sus raíces, la soberanía moderna construyó un leviatán que se extendió por encima de su dominio social e impuso fronteras territoriales jerárquicas
tanto para vigilar la pureza de su propia identidad como para excluir todo lo diferente. El tránsito al imperio se da a partir del ocaso de la moderna soberanía. En contraste con el imperialismo, el imperio no establece ningún centro de poder y no se sustenta en fronteras o barreras fijas. Es decir, después de esta cuestión colonial viene una cuestión imperialista en el sentido de que estos grandes potencias militares coloniales empezaron también a tener este fuerte desarrollo económico que ya no requería de la invasión directa sobre los territorios, sino la entrada y el dominio en los mercados locales de las empresas, de los capitales que venían de estas potencias militares. Pero estas potencias militares, lógicamente, obedecían a intereses de un Estado-nación. En el caso de Inglaterra, en el caso de Francia, Alemania o el propio caso de los Estados Unidos, que empezaron a tener este control sobre los mercados internacionales ya después de un proceso colonialista. Incluso el caso de los Estados Unidos no se habla abiertamente de colonias porque ellos vienen de un proceso de independencia de un imperio que fue el Imperio Británico. Sin embargo, su imperialismo se desarrolla a partir de ese poderío económico. Lo que nos plantea ahora el trabajo de Hart y de Negri es que este nuevo imperio no obedece ya a Estados-nación. No se trata de países que tienen ese control, se trata de los grandes capitales, porque los propios Estados-nación van perdiendo ese poder de control, de regulación, que va obteniendo a su vez las grandes empresas, las grandes corporaciones, los monopolios, los oligopolios, como vamos a ir viendo a través de esta lectura. Es un aparato de mando descentrado y desterritorializador de dominio que progresivamente incorpora a todo el reino global dentro de sus fronteras abiertas y en permanente expansión. El imperio maneja identidades híbridas, jerarquías flexibles e intercambios plurales a través de redes moduladoras adaptables. Es decir, ya no es esta imposición directa de la identidad, de la cultura, de el mando rígido de un Estado-nación, sino que se permite ciertas flexibilidades que van a facilitar su penetración en los diferentes países, que lógicamente a través de estos convenios internacionales van a ir rompiendo sus fronteras, abriendo sus fronteras, pero sobre todo para el predominio de las mercancías, del capital de las grandes potencias económicas. Los colores nacionales distintivos del mapa imperialista del mundo se han fusionado y mezclado en el arco iris imperial global. Por eso nos podemos explicar que Electricité de France tenga sus oficinas corporativas importantes también en los Estados Unidos, o que Petrobras tenga presencia en otros países y haya logrado impulsar su propio crecimiento a través de la inversión en otros territorios. La transformación de la moderna geografía imperialista del globo y la instauración del mercado mundial señalan una transición dentro del modelo capitalista de producción. Lo más significativo es que las divisiones espaciales de los tres mundos, el primer mundo, el segundo mundo y el tercero, se han mezclado en un revoltijo tal que continuamente hallamos al primer mundo en el tercero en el primero y ya casi no encontramos el segundo en ninguna parte. El capital parece tener que vérselas con un mundo uniforme, o en realidad con un mundo definido por nuevos y complejos regímenes de diferenciación y homogenización, desterritorialización y reterritorialización. La construcción de las rutas y los límites de estos nuevos flujos globales estuvo acompañada por una transformación de los procesos productivos dominantes, lo que dio como resultado una reducción del protagonismo del trabajo industrial en fábricas, desplazado por la prioridad que hoy se le da al trabajo comunicativo, cooperativo y afectivo, que esa es una de las grandes trampas en las que puede caer la sociedad en este momento. En la posmodernización de la economía global, la creación de riqueza tiende aún más hacia lo que llamaremos la producción biopolítica, la producción de la vida social misma, un proceso en el cual cada vez más lo económico, lo político y lo cultural
se superponen e intervienen recíprocamente. Muchos localizan en los Estados Unidos la autoridad última que gobierna todos los procesos de la globalización y el nuevo orden mundial. Sus defensores consideran que los Estados Unidos son el líder mundial y la única superpotencia, y sus detractores denuncian a ese país como opresor imperialista. Estas dos perspectivas se basan en el supuesto de que los Estados Unidos sencillamente se pusieron el sayo, es decir, el uniforme, del poder global que las naciones europeas habían dejado caer. Y esto se ha interpretado así históricamente, como un relevo de la decadencia europea frente a esta nueva potencia que fue ascendiendo desde finales del siglo XIX, con su expansión territorial, incluso con el territorio mexicano, y finalmente con su poderío económico y militar a lo largo del siglo XX. Si el XIX fue un siglo británico, el XX fue estadounidense. O dicho de otro modo, si la modernidad fue europea, la posmodernidad es estadounidense. El cargo más irrecusable que pueden presentar sus críticos es que los Estados Unidos están repitiendo las prácticas de los antiguos imperialismos europeos, mientras que sus defensores juzgan que los Estados Unidos son un líder mundial más eficiente y más benévolo y que están haciendo bien lo que los europeos hicieron mal. No obstante, nuestra hipótesis básica de que ha surgido una nueva forma imperial contradice estos dos enfoques. Estados Unidos no constituye, y en realidad ningún Estado-nación puede hoy constituir, el centro de un proyecto imperialista. El imperialismo ha terminado. Ninguna nación será líder como lo fueron las naciones europeas modernas. Por cierto, los Estados Unidos ocupan un lugar privilegiado en el imperio, pero este privilegio no procede de sus similitudes con las antiguas potencias imperialistas europeas, sino de sus diferencias. Podemos reconocer más fácilmente tales diferencias si prestamos particular atención a los fundamentos propiamente imperiales, no imperialistas, de la construcción de los Estados Unidos, y al decir constitución, nos estamos refiriendo tanto a la Constitución formal, el documento escrito junto con sus diversas enmiendas y aparatos legales, como a la Constitución material, es decir, la formación y reformación continuas de la composición de las fuerzas sociales. Thomas Jefferson, los autores de The Federalist y los demás fundadores ideológicos de los Estados Unidos se inspiraron en el antiguo modelo imperial. Creían que estaban creando al otro lado del Atlántico un nuevo imperio con fronteras abiertas y en expansión, en el que el poder se distribuiría efectivamente en redes. Esta idea imperial sobrevivió y maduró a lo largo de toda la historia de la Constitución de los Estados Unidos y ahora ha emergido a escala global en su forma más acabada. Es decir, tratando como de ir complementando parte de esta información. En el caso de Estados Unidos sí hay una conformación desde su marco legal hasta su propia infraestructura, como ya lo dijimos, bélica, beligerante, invasiva, impositiva, de penetración cultural, pero ha ido perdiendo ese poder. Y esto queda muy claro incluso en empresas como la que conocemos actualmente, que estamos llevando todo un proceso para la titularidad de contratos colectivos, como es el caso de Enel. Enel, que era una empresa eléctrica de capital italiano, de hecho era del Estado italiano, después se fue privatizando y hoy en día es un corporativo internacional que, aunque tiene su origen en Italia, está muy plantado en otros países, y Estados Unidos es uno de los países en donde tiene, parte de sus raíces económicas esta empresa Enel de energía eléctrica, porque su sustento económico, en el caso de Estados Unidos, viene de los fondos para retiro de los trabajadores estadounidenses que se invierten en estos procesos de construcción de plantas eléctricas, como en el caso de México. Es decir, una planta eléctrica de Enel en México se construye a través de una empresa subsidiaria que se crea en el país con mexicanos, pero que es de origen italiana y que su dinero
tiene su origen en los fondos de retiro de trabajadores estadounidenses y de algunas empresas que se encargan de mover estos valores y estas inversiones de riesgo o inversiones productivas en diferentes partes del mundo. Entonces ya no estamos hablando de una sola empresa, estamos hablando de una construcción que va de lo jurídico a lo administrativo y a lo económico y que atraviesa fronteras sin ningún problema. Deberíamos señalar aquí que emplearemos aquí la palabra imperio no como una metáfora, lo cual exigiría demostrar las semejanzas entre el orden mundial actual y los imperios de Roma, de China, el continente americano y algunos otros. No, sino más bien como un concepto que requiere fundamentalmente un enfoque teórico. El concepto de imperio se caracteriza principalmente por la falta de fronteras. Su dominio no tiene límites, como acabamos de explicar con un ejemplo muy claro. Que bueno, otro sería Iberdrola, que es una empresa española, pero que tiene una fuerte inversión de capitales estadounidenses y también, aunque en menor medida, de capitales mexicanos que tienen ese origen que ya hemos explicado a través de los fondos de inversión que se extraen de los fondos de retiro de los trabajadores, en el caso de México de las Afores. Ante todo, pues, el concepto de imperio propone un régimen que efectivamente abarca la totalidad espacial, o que más precisamente gobierna todo el mundo civilizado. Ninguna frontera territorial limita su reino. En segundo lugar, el concepto de imperio no se presenta como un régimen histórico que se origina mediante la conquista, sino antes bien como un orden que efectivamente suspende la historia y en consecuencia fija el estado existente de cosas para toda la eternidad. Desde la perspectiva del imperio, así serán siempre las cosas y así están destinadas a ser. En otras palabras, el imperio no presenta su dominio como un momento transitorio dentro del movimiento de la historia, sino como un régimen que no tiene fronteras temporales y en ese sentido está más allá de la historia o en el fin de la historia. En tercer lugar, el dominio del imperio opera en todos los registros del orden social y penetra hasta las profundidades del mundo social. El imperio no solo gobierna un territorio y a una población, también crea el mismo mundo que habita. No solo regula las interacciones humanas, además procura gobernar directamente toda la naturaleza humana. El objeto de su dominio es la vida social en su totalidad. Por consiguiente, el imperio presenta la forma paradigmática del biopoder. Finalmente, aunque en la práctica está continuamente bañado en sangre, el concepto de imperio siempre está dedicado a la paz. Una paz perpetua y universal fuera de la historia. ¿Por qué esta referencia constante a dejar fuera la historia, a parar la historia, al fin de la historia? Porque la historia se entiende como una evolución hacia adelante, hacia arriba, hacia enfrente. No un retorno o no una salida a los lados, sino una evolución hacia adelante. Y esta evolución hacia adelante significa que todo lo que vivimos es susceptible de cambiar, de modificarse. Lo que nos plantea este control del imperio es que las relaciones se tienen que mantener como están, relaciones de dominación. Relaciones en donde unos cuantos son los que mantienen el control, no importa si son estadounidenses, si son ingleses, si son franceses, sino que son los dueños del capital los que tienen que mantener ese control. Y el único cambio que puede percibirse o que puede permitirse dentro de la lógica del imperio es el cambio tecnológico. ¿En qué sentido? En hacer más eficientes esas relaciones que no deben cambiar, que se han mantenido, por decirlo de alguna manera, estáticas desde la cuarta revolución industrial, la tercera revolución industrial incluso, y que mantienen esa dominación sobre la clase trabajadora, su desplazamiento a través de avances tecnológicos y más que su desplazamiento, su suspensión en el tiempo.
porque el desarrollo de la fuerza de trabajo a través de su especialización, en lugar de hacer más experto al trabajador, lo va volviendo más inútil en muchos sentidos, porque la gran mayoría de los puestos de trabajo a lo que apuntan es ya a procesos más de supervisión, es decir, de estar vigilando que las máquinas cumplan su propósito y den lugar a la mercancía, más que los propios trabajadores utilizar sus manos para crear esas mercancías. Entonces se va volviendo, digámoslo así, más inútil el trabajador, únicamente está para observar los procesos, para cuidar que la máquina cumpla con su propósito de crear estas mercancías, y entonces el tiempo se suspende, el trabajador ya no evoluciona, lo que evoluciona es la propia tecnología, las máquinas. Y en esta evolución de las máquinas también vamos a un desgaste progresivo del espacio de vida que tenemos los seres humanos. En fin, es como se van armando estos engranajes de la industria que facilita la existencia del imperio. El imperio que se nos presenta hoy produce enormes poderes de opresión y destrucción. Pero esta realidad de ningún modo debería hacernos sentir nostalgia por las antiguas formas de dominación. El paso al imperio y sus procesos de globalización ofrecen nuevas posibilidades a las fuerzas de liberación. Por supuesto, la globalización no es un fenómeno aislado, y los múltiples procesos que reconocemos como globalización no están unificados ni son unívocos. Nuestra tarea política no es meramente resistir a estos procesos, también es reorganizarlos y redirigirlos hacia nuevos fines. Las fuerzas creativas de la multitud que sostiene el imperio también son capaces de construir autónomamente un contraimperio, una organización política, alternativa a los flujos e intercambios globales. Las luchas para combatir y subvertir el imperio, así como aquellas destinadas a construir una alternativa real, deberán pues librarse en el terreno imperial mismo. En realidad, estas nuevas luchas ya han comenzado a surgir. A través de estas contiendas y muchas otras semejantes, la multitud tendrá que inventar nuevas formas democráticas y un nuevo poder constitutivo que algún día nos haga atravesar el imperio y nos permita superar su dominio. Entonces, la tarea que tenemos es muy importante en ese sentido. Tenemos que frenar ese imperio, tenemos que frenar ese avance justamente a través de formas de recuperar esa soberanía que el imperio nos ha arrebatado. Las iniciativas que está impulsando el gobierno de López Obrador nos parecen un avance importante en ese sentido, pero tenemos que reimpulsarlas con, como menciona aquí, la creatividad, la imaginación y las demandas de los propios oprimidos que somos los trabajadores de México y de todo esto que se llama el tercer mundo, la periferia o el sur del mundo. Tenemos que contrarrestar ese golpe del imperio, esa conformación del imperio con recuperación de soberanía a nivel local. Y, por ejemplo, la nacionalización del litio es otra de las formas de ir recuperando esa soberanía. Bueno, vamos a un corte. Regresando del corte, continuamos con el tema del imperio, el imperialismo y la realidad en nuestro planeta actualmente. En un momento regresamos. Estás escuchando Letras Militantes.
Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes con el tema de los imperialismos, el imperio y cómo vamos a luchar contra ello. Bueno, para luchar contra ello primero hay que conocerlo, hay que aprender a definirlo, hay que aprender a reconocerlo, a caracterizarlo y entonces plantearnos qué medidas podemos usar para combatirlo. Y estamos con estos textos muy interesantes que aparecen en este número, el número 878 de la revista de la Universidad de México. Muy recomendable, además de estos artículos a los que les estamos dando lectura, vienen otros muy interesantes sobre los museos, por ejemplo, cómo los museos son una muestra directa del imperialismo, cómo el imperialismo se da incluso a través de esa conquista. Aquí hay un artículo que se llama La conquista poética de México, cómo a través de las letras, a través de los relatos también se fue concretando ese dominio colonial sobre los pueblos originarios, sobre el mundo prehispánico. Y bueno, vamos a continuar con estos textos, con un artículo, un ensayo de Adela Cedillo titulado Imperialismos de ayer y hoy, una redefinición constante. Cierto día, en los tiempos prepandémicos, explicaba en el aula los efectos del imperialismo estadounidense en América Latina durante la Guerra Fría. Un alumno levantó la mano para preguntar si el imperialismo todavía existía en la actualidad y, de ser así, ¿cómo podríamos identificarlo? La pregunta parecía ingenua, pero la respuesta no era obvia. Remitía a los grandes debates que marcaron el ocaso del siglo XX. Desde la caída del bloque soviético entre finales de la década de los 80 y principios de los 90, el marxismo-leninismo, que había gozado hasta entonces de popularidad y prestigio en ciertos ámbitos académicos e intelectuales, fue de algún modo responsabilizado por el colapso del horizonte utópico socialista. Su pronóstico, interpretado como ley, o al menos como promesa, de que las contradicciones sistémicas del capitalismo en su fase imperialista conducirían a una crisis económica mundial y a una agudización de la lucha de clases en la que el proletariado saldría victorioso, parecía haberse anulado. Junto con tal pronóstico, la terminología marxista fue cuestionada, desestimada o reemplazada. El descarte incluyó el concepto de imperialismo que a lo largo del siglo XX había tenido centralidad en los debates sobre economía, nacionalismo, colonialismo y, sobre todo, dentro de los movimientos de liberación nacional. Repasar a grandes rasgos los términos en que se ha definido históricamente el imperialismo es útil para precisar si el concepto sigue vigente o si ha sido justificadamente desechado. En las primeras décadas del siglo XX, algunos autores comenzaron a difundir sus estudios sobre el imperialismo, como el economista inglés John Hobson, su libro Imperialismo, un estudio, de 1902, el economista austríaco Rudolf Hilferding, con el texto El Capital Financiero, de 1910, la marxista alemana Rosa Luxemburgo, con su texto La acumulación del capital, una contribución a la explicación económica del imperialismo, de 1913, el teórico socialdemócrata Karl Kautsky, El imperialismo, de 1914, y el revolucionario ruso Nikolai Bukharin, La economía mundial y el imperialismo, de 1917. Sin embargo, la obra más estudiada al respecto fue la de Vladimir Lenin, el máximo líder de la revolución bolchevique, quien abrevó de todos los autores mencionados para respaldarlos o contradecirlos. En 1916, Lenin publicó su influyente ensayo El imperialismo, fase superior del capitalismo. El autor reconocía que el imperialismo y el colonialismo habían comenzado muchos siglos atrás, con la expansión de los imperios antiguos del Mediterráneo, si bien su propósito era explicar las bases del fenómeno moderno. Lenin empezó por describir cómo la concentración de capital por parte de los capitalistas exitosos de los países más desarrollados habían derivado en la formación de monopolios. Así, trazó una cronología del tránsito del capitalismo al imperialismo, según la cual, en la década de 1860 a 1870, la libre competencia había llegado a su punto culminante y los monopolios estaban en fase germinal.
Posteriormente había comenzado un periodo de desarrollo de los cárteles definidos como pactos empresariales para el control monopólico de una actividad económica, desde la producción hasta la distribución de los mercados de venta y el reparto de ganancias. En la transición de la competencia al monopolio, el capital industrial se fusionó con el capital financiero y la banca comenzó a dominar la actividad industrial. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, los cárteles se habrían convertido en la base de la economía, marcando con ello la consolidación del imperialismo. Por eso ahora el término cárteles, que inmediatamente asociamos con el narcotráfico, pues tienen su origen en esas agrupaciones, en esas asociaciones que tenían por fin darle este poderío hegemónico, esta hegemonía territorial y de todos los procesos económicos en los mercados capitalistas. De acuerdo con Lenin, la característica principal de la fase imperialista a partir del cambio de siglo era la exportación de capital. Debido a la tendencia a la baja de la tasa de ganancias del capital, ocasionada por la competencia en el mercado interno de los países desarrollados, los capitalistas se veían obligados a colocar sus productos en países con una menor capacidad productiva y capitales escasos, por ende, generadores de demanda y con condiciones de inversión más atractivas, tales como tierras, materias primas y salarios baratos. Y entonces es ahí cuando se transforma esta finalidad colonial que decíamos en el bloque anterior, y entonces estos países ya son objeto tanto de un saqueo de sus materias primas como del consumo de las mercancías que se producen ya en esos otros rincones del planeta. Mercancías europeas, por citarlo, mercancías norteamericanas, que frente a la competencia interna, al mercado interno muy competido que tienen, lo que hacen es exportar ese capital hacia otros países que no van a tener la misma riqueza, pero que por lo menos van a tener una mayor demanda de esas mercancías que en los propios países de origen. Un aspecto fundamental del imperialismo moderno fue el papel protagónico que tuvieron los estados-nación, cuyos gobiernos se convirtieron en instrumentos de los cárteles. La competencia por los mercados fue el motor de la expansión de Gran Bretaña y Francia a lo largo de Asia, África y Oceanía en las últimas décadas del siglo XIX. Tras la Conferencia de Berlín, 1884 a 1885, los países menos favorecidos por el reparto colonial de África fueron Bélgica, Italia, España y Portugal. Sin embargo, a comienzos del siglo XX, también lograron hacerse de algunas posesiones. Para Lenin, la posesión de colonias era lo único que garantizaba el éxito total del monopolio contra las contingencias de la lucha con el adversario. El imperialismo y el colonialismo, es decir, la imposición violenta de una minoría extranjera que se asume como racial y culturalmente superior sobre una mayoría nativa, étnica y culturalmente diversificada, estaban unidos indisolublemente. Otro aspecto intrínseco al imperialismo es el militarismo. En palabras de Lenin, el imperialismo es una lucha encarnizada de las grandes potencias por el reparto y la distribución del mundo, y por ello tiene que conducir inevitablemente a un reforzamiento de la militarización en todos los países, incluso los neutrales o pequeños. Las tesis de Lenin fueron intensamente debatidas y algunos autores buscaron matizarlas o ampliarlas, mientras que otros más plantearon teorías no marxistas del imperialismo, como el influyente economista de origen austriaco Joseph Schumpeter, que escribió La sociología de los imperialismos en 1919. Sin embargo, a lo largo del siglo XX y hasta el día de hoy, Lenin ha sido un punto de referencia para comprender el origen del imperialismo moderno. Además, la historia bélica de la era imperialista confirmó varias de sus premisas. Las tensiones y agresiones entre potencias imperialistas alcanzaron su culmen con la Primera Guerra, entre 1914 y 1918, y las Segundas Guerras Mundiales, 1939 a 1945, en las que los gobiernos no escatimaron recursos para aniquilar a sus contrarios. Los dos países mejor posicionados al finalizar la Segunda Guerra Mundial fueron los Estados Unidos y la Unión Soviética, mientras que desde finales de la década de 1940
y hasta la de 1970, grandes potencias europeas atestiguaron el colapso gradual de sus imperios coloniales. No obstante, el surgimiento de estados independientes en las antiguas colonias de Asia y África no condujo a la soberanía o autonomía de los pueblos, sino al ejercicio de nuevas estrategias de dominación por parte de las potencias occidentales, el llamado neocolonialismo. Y este neocolonialismo tiene que ver justamente con la dependencia económica hacia un país, a la falta de desarrollo de una tecnología, de una industria propia, y que en el caso de México el siglo XX es muy claro en ese sentido. Frente a una política de un Estado benefactor y un Estado interventor que buscó generar industria dentro del propio país, pues realmente esta nunca fructificó. Generalmente se orientaba en los planes sexenales a objetivos muy específicos que al sexenio siguiente cambiaban. Casi nunca hubo un proceso de continuidad en los proyectos económicos, y esto llevó a la larga a situaciones en las que cierto tipo de industria que tenía un auge durante mediados del siglo XX, en la década de los 40-50, para la década de los 60 estaba en franca decadencia, era absorbido a esta industria por el Estado, era mantenida durante algún tiempo y después era vendida. Y lógicamente con la llegada del neoliberalismo esto fue un factor determinante, el proceso de privatizaciones de servicios y de industria del propio Estado, que favorecieron ese neocolonialismo, esa dependencia económica, esa dependencia tecnológica de nuestro país, principalmente hacia Estados Unidos, pero también hacia otras potencias del orbe. En el contexto de la Guerra Fría, los economistas estadounidenses Paul Sweezy y Paul Baran formularon en su obra El capital monopolista, ensayo sobre el orden económico y social de Estados Unidos, de 1966, una teoría postmarxista del imperialismo. Estos autores, basándose en el estudio de la economía estadounidense, reafirmaron la tesis de Lenin respecto a los monopolios, enfocándose en las corporaciones, oligopolios en circunstancias donde los monopolios están prohibidos por la ley. Lo que ya hablábamos incluso en el programa pasado, estos oligopolios son monopolios de diferentes áreas o de un mismo rubro económico que lo que hacen es ponerse de acuerdo, ¿no? En el caso de México, muy claro, el tema de los medios de comunicación, medios masivos de comunicación, en donde los grandes detentadores del poder mediático, como Televisa, TV Azteca y otros que se han ido forjando en estos últimos años, se ponen de acuerdo, se organizan y se reparten el mercado conformando un oligopolio, ya que el monopolio, como bien dice el texto, está prohibido por la ley. Formando oligopolios que dominan el proceso moderno de acumulación de capital. En las condiciones oligopólicas de producción, no hay suficientes oportunidades para la reinversión rentable del excedente económico. Es decir, que la ganancia que se obtiene no se puede invertir directamente en el mercado en el que se tiene localmente donde se generó esa ganancia, lo que se manifiesta en una tendencia contradictoria entre la subutilización de la capacidad productiva y el aumento del desempleo y el trabajo improductivo. Por ejemplo, los esfuerzos en ventas y marketing para fomentar el consumismo. A este tipo de rubros laborales se les conoce como trabajo improductivo, ya que no producen ganancia en sí mismos, sino que son actividades indirectas enfocadas a reforzar el mercado productivo en donde se va a generar la ganancia. Y por el otro lado está el gran problema, que hay una subutilización de la fuerza de trabajo y con esto lógicamente se genera un desempleo masivo. El resultado es el estancamiento económico. Sweezy y Baran advirtieron que para superar dicho estancamiento, el excedente económico era absorbido por el presupuesto militar. Este rubro, que el expresidente de Estados Unidos Dwight Eisenhower denominó como el complejo industrial militar, promovía el avance científico-tecnológico y daba empleo directo e indirecto a millones de personas. Sabemos también que la industria de la guerra ha sido una de las más favorecidas por los Estados Unidos, que más ganancia ha obtenido u obtuvo durante el siglo XX con la creación o el impulso a conflictos militares en diferentes partes del mundo.
Sin embargo, esta situación solo podía mantenerse a costa de promover conflictos bélicos en el resto del mundo. La política imperialista estadounidense era, sin duda, el pivote de su extraordinario desarrollo económico. La principal debilidad del sistema estaba en la periferia, en sectores que se oponían a la dominación del capitalismo monopolista sobre sus economías. También en la década de los 60, algunos teóricos de los países entonces denominados subdesarrollados o en vías de desarrollo elaboraron sus propios modelos para explicar las relaciones profundamente desiguales entre las metrópolis y las periferias, tales como la teoría del desarrollo, la teoría de la dependencia y la teoría del sistema mundo. Aunque el concepto de imperialismo pasó a segundo plano, las nuevas teorías reflexionaban sobre el mismo fenómeno, actualizando los términos de la discusión. Durante los años 90, los análisis sobre el nuevo orden mundial se centraron en dos coordenadas: el auge del neoliberalismo y la globalización económica y cultural. En el año 2000, los filósofos postmarxistas Michael Hart y Antonio Negri, que son los autores de lo que leímos en el primer bloque, publicaron su obra seminal Imperio, en la que plantearon que, junto con los circuitos de producción y distribución globales, también había surgido un nuevo soberano global, el imperio. El fenómeno del imperialismo moderno, dirigido por unos cuantos estados-nación, había evolucionado hacia este imperio desterritorializado y constituido por organismos nacionales y supranacionales, que de acuerdo con su concentración de poder, ocupan un lugar en la pirámide global. Así, en el pináculo se encuentra Estados Unidos, la superpotencia hegemónica que ganó la Guerra Fría. Dentro del primer nivel, pero en un escalón inferior, aparece el G7 y los cuerpos económico-jurídicos globales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio. En un tercer nivel, las corporaciones transnacionales, que organizan la distribución global de capital, tecnología, mercancías y personas, y los gobiernos de países industrializados menos poderosos. En el cuarto nivel, los organismos globales que representan los intereses de la sociedad, la ONU, algunas ONG y otras agencias internacionales. Mientras que el concepto de imperio es vago y polisémico, es decir, tiene muchos significados, el concepto de neoimperialismo es útil para describir los mecanismos que posibilitan un enorme flujo de capitales de los países del sur global, América Latina, África y Asia, hacia las sedes de las corporaciones transnacionales en el norte global, la Unión Europea, Norteamérica y Australia. Además, los gigantes tecnológicos que controlan el Internet, Google, Facebook, Twitter, Amazon, Apple, Microsoft, etc., se mantienen en la misma lógica del capitalismo monopólico. El neoimperialismo se despliega a través de una miríada de operaciones, tanto de mercado, por ejemplo el traslado de maquilas a los lugares con los salarios más bajos del mundo, como militares. Fenómenos como el extractivismo evidencian que la obtención legal de recursos naturales por parte de las corporaciones frecuentemente se conjuga con la violencia ejercida contra los defensores de los bienes comunitarios por parte de actores del crimen organizado contratados por esas mismas corporaciones. Y eso es algo que queda muy claro en México, es muy transparente en ese sentido, cómo estos grupos económicos, e incluso unos de capital netamente mexicano, como el Grupo México, de estos personajes que se han dedicado a la minería por parte del lado mexicano y en asociación también con empresas internacionales, como son los principales impulsores del crimen organizado en las regiones, que de lo que se encargan es de despojar a la gente que es la poseedora originaria de esos terrenos, los sacan por la fuerza, los sacan por la vía violenta para explotar esos territorios a través del extractivismo mineral, de la creación de estas pequeñas plantas de generación eléctrica y todo esto con la mirada cómplice de los gobiernos neoliberales y algunos gobiernos locales que todavía al día de hoy le hacen juego a estas empresas y a estos grupos de poder en México. Uno de los autores que más ha reflexionado en torno a la nueva élite global, que corresponde al 1% de la población mundial, es el filósofo Zygmunt Bauman, quien la describió como una supraclase, que toma todas las decisiones económicas fundamentales con absoluta independencia de los órganos de gobierno,
y los votantes de cualquier país, y que opera sin tomar en cuenta más intereses que los suyos propios. La supraclase se mueve en un espacio negativamente globalizado, donde no se puede discernir entre actividades criminales al estilo mafioso y la actividad comercial normal, por lo que aun cuando realice acciones que bajo la jurisdicción de un Estado-nación serían a todas luces ilegales, no hay gobierno capaz de desafiarla. Escándalos como los Panama Papers, que se filtraron en 2016, y el de los recién liberados Pandora Papers en el 2021, han dejado al descubierto los nombres de los integrantes de la supraclase, miembros del gobierno, del sector financiero y empresarial, la industria cultural y el crimen organizado, que transfieren sus capitales a paraísos fiscales para evadir impuestos y con ello toda responsabilidad social. La estimación del total de dinero colocado en empresas offshore ronda los 32 trillones de dólares. Pero no hay señales de que los personajes expuestos vayan a ser llevados a juicio en sus propios países. Tampoco hay mecanismos de justicia global que posibiliten enjuiciarlos, porque finalmente todo el entramado jurídico que se ha vuelto global tiene como finalidad mantener al propio sistema y lógicamente no van a enjuiciar a aquellos que ayudan a reproducir ese sistema. Por otra parte, si bien es claro que la élite global está conformada por ciudadanos de países ricos y pobres, como lo revelan las filtraciones, el orden global sigue favoreciendo a las potencias de siempre. Los niveles de vida y de desarrollo humano de los países del norte, en contraste con los del sur, ocasionan oleadas migratorias de cientos de miles de seres humanos a quienes las potencias se niegan a retribuir algo de lo mucho que les han quitado. Este problema ha alcanzado proporciones catastróficas debido a que la globalización económica ha desencadenado, entre otras cosas, el calentamiento global. Cuando le respondí a mi alumno en clase, le hice notar que el neoimperialismo es patente en conflictos transnacionales que, bajo la categoría de guerra contra el terrorismo o cambio de régimen, de 2001 en adelante produjeron la intervención de Estados Unidos, la OTAN y otros aliados menores en países con grandes riquezas energéticas y gobiernos autoritarios, como Afganistán, Irak, Libia, Siria y Yemen. Los principales beneficiarios de la devastación de estos territorios y de la extracción de sus recursos habían sido los miembros de la élite que controla el sistema financiero global. El neoimperialismo persiste. Es un fenómeno complejo, multicausal e irreductible a la esfera económica, aunque su corazón sea el mercado global. Es decir, no solamente se puede limitar a la cuestión de los dineros, tiene que ver con pues el propio desarrollo de tecnología, tiene que ver con aspectos culturales, pero definitivamente uno de los motores más importantes es el dinero. Pareciera que el neoimperialismo determina la economía política global sin dar cabida a la agencia de los pueblos, pero diversos autores coinciden en que también es susceptible de transformación por el sujeto histórico al que Hart y Negri denominaron multitud, el cual ha protagonizado las grandes batallas del siglo XXI contra el neoliberalismo y la globalización. Así concluye este artículo de la maestra Adela Cedillo en torno al imperialismo o a la definición del imperio y el imperialismo, retomando a su vez lo que escriben Hart y Negri en su libro Imperio. Y bueno, llegamos ya al final de esta emisión de Letras Militantes, invitando a esa reflexión sobre qué nos depara el futuro si este sistema que nos ha tocado ver, en el que nacimos, si no buscamos la manera de transformarlo, de revertirlo, de cambiarlo, no de adaptarlo, porque algo que hemos descubierto a lo largo de décadas es que el adaptarse no significa un cambio de fondo, sino simplemente el atenuar ciertas formas de la relación entre el capital y el trabajo que no cambian de fondo la situación de explotación y de opresión, y que a la larga finalmente detonan en conflictos mucho más profundos, mucho más graves, pero que no cambian de fondo
el propio sistema en el que nos ha tocado vivir. Por eso es importante conocer, profundizar, reflexionar sobre estos temas y plantearnos las acciones para cambiarlos. No solamente tener el panorama, conocer el escenario, saber sus límites, su marco, sino plantearnos maneras de revertirlo y de convertirlo en un marco óptimo para nuestro desarrollo, para nuestras vidas y las vidas de las generaciones que vienen detrás de nosotros. Por ello es importante articularnos en las luchas, por ello es importante reconocernos en la lucha de los otros y por ello hacemos esta invitación siempre a las movilizaciones que estamos, sobre todo en este fin de año, que vamos a cerrar pues bastante movilizados. Este sábado 20 de noviembre, justo en la conmemoración de un aniversario más de la revolución de 1910 a 1917, tenemos una convocatoria para una asamblea de organizaciones sociales, de movimientos sociales, que se va a llevar a cabo aquí en el Sindicato Mexicano de Electricistas, en el auditorio Ernesto Velasco. Va a ser a las 10 de la mañana, el sábado 20 de noviembre. Es importante la asistencia de compañeras y compañeros porque van a asistir compañeras y compañeros de otras organizaciones sociales que tienen esa misma preocupación por recuperar la soberanía energética, para discutir también el tema de esta consulta sobre la revocación de mandato, que nos parece una manera muy importante de recuperar la participación ciudadana en las decisiones, en las grandes decisiones de nuestro país, pero que hay que profundizar también. Y también ir pensando en este proyecto de nación que se impulsa a través de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, qué falta por profundizar y cómo podemos participar las ciudadanas, los ciudadanos, las organizaciones para profundizar este cambio en el México que nos está tocando vivir y que nos tocaría transformar. Por eso hacemos esta invitación para el sábado 20 de noviembre y para posteriormente el 4 de diciembre, que se hará un encuentro nacional para discutir sobre la reforma eléctrica. Bien, pues por el momento es todo en Letras Militantes. Nos vemos por aquí la próxima semana. Por su atención, muchas gracias y muy buenas tardes. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.